Ya, ahí sí, qué tonto. El sistema, como le conecté el audio, no me lo reconoció de manera inmediata. Pero ya, ok. Como te estaba diciendo, porque ahora sí se escucha, el, eh, deberíamos tratar de esperar a un par de compañeros más tuyos. Yo envié el correo, así que deberíamos, a ver, en enviados, déjame ver si lo envié. Sí, lo envié. Deberían llegar pronto, espero. Pero por mientras conversemos lo que estábamos viendo hasta la clase pasada, vimos nosotros programación, a ver, vimos programación dinámica y vimos Voraz. Entonces ahora, en la clase de hoy, nos tocaría Divide y Vencerás, o Divide y Conquista, como se le quiera llamar, depende del autor. Eh, En particular, en el canal del curso tengo un ejemplo muy entretenido, pero es un poco complejo, entonces no sé si tomar ese ejemplo o irnos por un ejemplo más simple, porque en realidad depende de hartas cosas, ¿no? Déjeme pensar. No. eh, entonces aquí, este era el que quería ver. Eh, Entonces tenemos, claro, ese ejemplo. No sé si trabajar con este ejemplo o no, pero también podemos hacer algo más simple. Pucha, quisiera que hubiera más gente, porque igual es fome que haya un solo alumno, especialmente si es magíster. Pero no tenemos mucho que hacer. Empezamos nomás, entonces, ¿qué dices tú? Me parece bien. Ya, Sí, démosle entonces. A ver, pasar tiempo. abramos la... Nosotros estábamos viendo con respecto al PPT, así que sigamos haciéndolo así. Y ahí ve todo el segundo ejemplo cuando lo veamos, porque se supone que esta unidad es bastante interesante. Entonces, más de un ejemplo nunca están de más. Veamos. Vamos a compartir aquí. Entonces, voy a tener la lista de participantes por si llega alguien más. Nosotros sí vamos en dinámica. Aquí estamos, el Dijkstra, el ejemplo de Dijkstra que lo vimos. Eh, y el otro día pasamos con Bactea que ni siquiera lo toqué. Bueno, no importa. Lo que pasa es que nosotros podemos ver características de los problemas, como había dicho anteriormente. Entonces, recordemos que si un problema tenía subestructura optimal y es una matroide, nosotros podíamos operar sin temor a equivocarnos, con estrategia voraz. Si tenía subestructura optimal y además tenía su problema superpuesto, eso quiere decir que cuando vemos el árbol eh, de soluciones del problema, este árbol no es un árbol, entonces nosotros aplicamos programación dinámica. Pero hay casos, como por ejemplo eh, la búsqueda o el ordenamiento, donde no se cumplen estos casos. Porque veamos, por ejemplo, sí, yo creo que aquí no me servirá mucho la PPT en realidad. Voy a irme mejor con la pizarra. Si nosotros tenemos un, eh, un arreglo y estamos buscando un elemento, entonces nosotros perfectamente podemos separar el arreglo en dos, por ejemplo, y ese arreglo volver a separarlo en dos, y etcétera, etcétera. Y si encontramos la solución en uno de los hijos, si lo encontramos ahí, eso no afecta a ninguno de los demás.
Entonces, si hacemos este mapa, efectivamente es un árbol. Por lo tanto, no tiene sus problemas superpuestos. Lo mismo con el, con el orden. Se subdividen y luego se ordenan y no hay, no tenemos que volver a reordenar una subdivisión o no tenemos que volver a buscar en una subdivisión. Por lo tanto, no hay problemas superpuestos. Lo que sí es que sí tiene subestructura optimal. O sea, si nosotros tenemos el arreglo ordenado, por ejemplo, esto, la subparte del arreglo está ordenada y cada elemento, cada posición del arreglo está ordenada respecto a cualquier otra posición del arreglo. En otras palabras, el arreglo ordenado tiene todas las subarreglos ordenados. Así que tiene subestructura optimal, ¿sí? Sí. Así que simplemente lo que se hace es aplicar la técnica de diseño de algoritmos divide y vencerás, o divide y conquista, que es lo que hace separar el problema en problemas más pequeños. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, para el ordenamiento, que nosotros ya lo vimos, en vez de ordenar al arreglo completo en merge sort, los dividimos y ordenamos los arreglos chiquititos y después los vamos mezclando. Eso es divide y vencerás. Hay otros ejemplos muy interesantes, como por ejemplo, este es un ejemplo bastante más complejo. Suponte tú que tienes un universo aquí de puntos, tu universo de puntos, y tienes puntos en el plano cartesiano. Entonces, una pregunta extremadamente interesante y útil es preguntar cuál, cuáles son los, el par de vecinos más cercanos, o sea, el par de puntos que más cerca están entre sí. Entonces, si tú lo piensas de una manera normal, digamos, ¿cómo resolver el problema? Tendríamos que comparar todos contra todos y después de comparar todos contra todos, tendríamos el orden de, mantenemos un temporal, donde el temporal nos mantiene el par de puntos que está más cerca y mantenemos el mínimo y al final de comparar todos contra todos, que sería orden cuadrático, simplemente nos quedamos con el más chico. Esa sería la manera tradicional de resolver el problema. Pero veamos, primero, ¿el problema tendrá subestructura optimal? Si yo divido el universo, si yo tengo el vecino más cercano, eh, ese par es obviamente el más pequeño de todas las subdivisiones que lo incluyen. Por ejemplo, en este mapa, los más cercanos me parece que son estos dos, ¿cierto? Sí. Piensa en cualquier subproblema que lo incluya. Por ejemplo, este. Este es un subproblema. ¿Por qué es un subproblema? Porque no incluye todos los puntos. Pero es un subproblema que lo incluye. Eso tiene que estar. El subproblema debe incluir la solución. ¿Cuál es el par de vecinos más chico de este subproblema? Este, obvio. Pensemos en otro subproblema. Este. ¿Cuál es el par de vecinos más chicos de este subproblema? De nuevo, el mismo. No hay un subproblema que, incluido estos dos puntos, tenga otra solución. Por lo tanto, el par de vecinos más cercanos tiene la solución de todo subproblema que lo incluya. Eso implica que tiene subestructura optimal. Ahora, tratemos de pensar este problema con el árbol de búsqueda de la solución. Si nosotros partimos, por ejemplo, el universo de puntos y lo volvemos a partir y lo volvemos a partir y encuentro un par, ¿cuántas veces tengo que calcular yo la distancia de ese par? Una sola vez. Por lo tanto, como no recalculo cosas,
no tiene subproblemas superpuestos. Así que tiene subestructura optimal y no tiene subproblemas superpuestos. Por lo tanto, no podemos ocupar voraz. Bueno, tendría que demostrar que no es una matroide, pero a ver, ya, voy a demostrar que no es una matroide. Veamos, ¿cuáles eran las propiedades de matroide? Matroide significa que es, primero, aumentable. ¿Qué significa aumentable? Significa que si yo tengo dos soluciones, no, si yo tengo una solución y le quito un elemento, sigue siendo solución. En este caso, las soluciones son, ¿cómo podría trabajar? Porque la solución aquí es única, es un par de puntos. Bueno, como ni siquiera se puede, esta solución ni siquiera se puede modelar como una, el requerimiento para que sea una matroide es que podamos modelar la solución respecto a un conjunto, y creo que aquí no podemos hacerlo, no se me ocurre por lo menos cómo. Así que ni siquiera podríamos ocupar estrategia voraz. Así que no podemos ocupar voraz porque no tiene la estructura, y no podemos ocupar programación dinámica porque las soluciones no se repiten, o sea, no tiene sentido ocupar programación dinámica. Así que lo que hacemos es una estrategia de dividir y vencer. ¿Qué es lo que se hace? Se parte el universo en dos, luego se vuelve a partir en dos, luego se vuelve a partir, se vuelve a partir, se vuelve a partir, y se vuelve a partir, y se vuelve a partir hasta que en cada subdivisión tengamos a lo más dos puntos. Entonces, cuando tengamos las subdivisiones de dos puntos, nosotros almacenamos, calculamos la distancia, calculamos la distancia, calculamos la distancia y calculamos esta distancia en los más chiquititos. Después tenemos que combinarla. ¿Cómo combinamos esta con esta? Bueno, lo que hacemos es calcular la distancia de este con el que está más cerca del límite y la comparamos. ¿Cuál es más chica? ¿Esta o esta? Esta. Así que con esa nos quedamos. Y tú dirás, oiga, pero profe, no es muy ineficiente porque tendría que calcular esa y también esta. No, ese es un truco geométrico. Un truco geométrico. Cuando tú tienes una separación de puntos como esta, entonces te basta solamente buscar, me parece mucho que es en las dos o tres primeras eh, eh, unidades de distancia, si es que hay puntos. Entonces, por definición geométrica, por una propiedad geométrica, se tiene que la cantidad de puntos a comparar cuando tenemos una subdivisión del espacio para buscar vecinos más cercanos, es a lo más 6. Puede ver el detalle de esa propiedad geométrica en el video que está donde explico este ejemplo de manera más profunda. Está en el canal de YouTube. Pero para esta clase, para esta explicación, basta saber que existe una propiedad geométrica que nos permite hacer eso. Entonces, es eso. Luego comparamos esta, de nuevo tenemos esta, nos quedamos con esta. Después tengo que comparar esta división. Entonces, para comparar esta división, comparo solamente esta distancia de aquí, y con la más chica me quedo con la más chica, que es esta. Luego vamos al otro lado. Tengo esta distancia, acá no tengo nada, por lo tanto, esta sería la más chica hasta ahora. Luego comparo esta con esta, esta ni siquiera está cerca del límite derecho. Por lo tanto, esta sería la distancia más chica de la combinación de estos dos. Tratamos de combinar esto con esto y nos damos cuenta de que no hay nada cercano al límite acá, así que no hay nada que comparar y nos quedamos con la más chica de estas dos distancias, que es esta,
Y luego cuando combinamos esta última combinación, que tenemos esta distancia y esta distancia, la más chica es esta y esta es la solución. Así que vamos a obtener cuál sería el costo de hacer este algoritmo. Lo que hacemos sería primero tenemos que ordenar los puntos de izquierda a derecha. Así que tenemos el tiempo que se demora este algoritmo, dado que la entrada de puntos es n, es ordenarlos, y para ordenar nos demoramos n log n, más el tiempo de divide y vencerás, que lo voy a escribir así. El tiempo de divide y vencerás lo que hace es separar en dos A ver, deme un segundo que me enviaron un correo. Ya, listo. Separa entonces el universo en dos, y a cada parte le pasa la mitad. Pero además, tenemos que sumar el tiempo de combinación. Y como les dije, para hacer la combinación, eh, a lo más nos demoramos 6 de tiempo. Así que esto es 6n. Por lo tanto, esto es una teorema maestro, y esto es orden n log n. Así que el T de n es n log n más n log n, esto es n log n. N log n. Entonces, bajamos de cuadrático a n log n, que ya vimos en otros ejemplos que eso es una mejora bastante sustancial. Buenas noches, Franco. Hola, profe, perdón. Es que este problema lo voy a tener probablemente todas las semanas. Tengo una reunión del trabajo justo a las 12:30. Entonces ahí de repente dura 10 minutos, pero de repente se alarga un poco más. Del trabajo, pero usted no es pregrado. Sí, pero estoy trabajando. Qué lata. Bueno, lo que vimos en realidad hasta ahora, aprovechando que también llegó José, es que en general, cuando usted tiene la propiedad de subestructura optimal, pero no puede tener una matroide, ni tampoco tiene la propiedad de sus problemas superpuestos, usted aplica lo que se llama divide y vencerás, que es lo que se hace en el ordenamiento cuando hace merge sort, cuando hace quick sort, o también cuando hace búsqueda binaria. Entonces, aquí con Tomás estábamos viendo un ejemplo un poco más complejo, que es el par de vecinos más cercanos. Que el par de vecinos más cercanos tenemos un universo de puntos, y lo que podemos hacer es que, debido a que el par de vecinos más cercanos tiene subestructura optimal, porque el vecino más cercano es el vecino más cercano dado cualquier subdivisión, el par de elementos, del par de puntos que más cerca están. Pero si calculamos una vez una distancia, no tenemos para qué calcularla de nuevo. Entonces tiene subestructura optimal, pero no tiene problemas superpuestos. Así que aplicamos la técnica de dividir y vencer, o dividir y conquistar,
que lo que hacemos es efectivamente dividir el plano en dos, luego subdividir cada subplano en dos, en dos, en dos, hasta quedarnos de a 2 puntos. Sacamos la distancia de esos 2 puntos y después cuando combinamos entre espacios, hay una propiedad geométrica que nos dice que solamente podemos combinar elementos que están muy cercanos al límite. Esa propiedad, si la quieren ver en detalle, está en el video donde explico este ejemplo un poco más en detalle, que está en la lista de reproducción de YouTube. Justo hago este mismo ejemplo, pero más detallado. Y podemos ir haciendo con esta técnica y bajar la dificultad, el orden de ejecución del clásico, que es comparar todos contra todos y quedarnos con el más chico, que es cuadrático, a n log n. ¿Ya? Entonces, les consulto. Si quieren ver este ejemplo más en detalle, insisto, está el video en la lista de reproducción, pero además, en términos generales, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Profe, yo estaba intentando ver las clases hace poquitito y solo me encontré los enlaces a YouTube. ¿Tiene las clases grabadas en qué enlace? Espérenme un segundo. Obviamente estoy en clase, amor. Ya. A ver. Voy a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacerlo para que usted se dé cuenta dónde está. Aquí está hoy en el navegador. Y en el navegador pongo Moodle. Vamos a Moodle. Después, en Moodle, bueno, tengo que acceder con mi contraseña. Creo que es esa. Qué tonto. Está tan mal programado Moodle, pero bueno, detalles. Entonces, en Moodle nos vamos a nuestro curso, y en nuestro curso está el enlace al canal de YouTube. Y en el canal de YouTube está la lista, ¿ya? Pero si usted quiere ver las clases, se va al canal de YouTube, listas de reproducción, y están las reuniones del curso 2021. Ah, ya. Vale, ya. Y ahí están Sí, todas. genial. ¿Eh? Es en Oh, es el gracias. canal del curso. Oh, yo lo estuve buscando por todas partes y no se me ocurrió buscar en el canal de YouTube. Oh, y me Claro, vi los videos que estaban ahí presentados. Los otros, los que. ¡Ah! claro, ahora, insisto, hemos visto lo mismo, pero más largo porque le voy resolviendo las dudas, ¿ya? Así que, bueno, ahí están, ¿ya? Y los voy subiendo todas las semanas. Aquí, si se dan cuenta, en la lista que está acá, tenemos la última clase subida, es del 10 de junio, así que sí, hasta la semana pasada. ¿Ya? Eso. Ya, no sé, pues, ¿alguna otra duda, consulta, acotación? ¿No? A ver, conozco a alguien del ramo, voy a llamarlo. Bueno, creo que falta uno, sí, en todo caso. Sigamos entonces. Vamos entonces a compartir y vamos a continuar con con la materia, ¿ya? Entonces, sí, ese meme es muy malo. Ok. Supongamos el siguiente problema. ¿Conocen el problema de las n reinas? Sí. Sí, de verdad. Sí. Eso sí que es interesante porque Sí, generalmente de hecho, una vez que yo le dije hace tiempo atrás que tuve ramos con usted una vez que estuvo aquí en Conce. Y ahí hablamos de ese mismo problema y creo que lo resolvimos utilizando un algoritmo. pero, pero yo no les hice análisis y diseño de No, algoritmo en Concepción, ¿no? fue en Concepción un año que hubo un problema y tuvo que viajar a Concepción. Estuvo en Sí, los edificios Aves. pero yo hice fundamentos, ¿no? Creo que sí, Sí, pues sí, creo que entonces fue con... en fundamentos no tiene mucho sentido hablar del problema de las n reinas. No, bueno, pero
La cosa es que, sí, el problema en el cual tienes que ubicar las 9 reinas sin que ninguna de ellas se apunte entre la otra. Sí, exacto. Bueno, la cosa es que el problema de las N reinas es clásico porque la gente antes no tenía televisión y, eh, y la... No, no voy a decir eso, es muy machista ese chiste y estamos ya en otros tiempos, ya no lo puedo decir. Pero en esa época se daba, entonces igual tendría sentido decirlo de manera histórica, pero mejor que no porque me pueden cancelar. Pero bueno, ya. La cosa es que no O- había forma de entretenerse, aparte de jugar con un tablero de ajedrez. Así que se entretenían encontrando la combinación de manera de poner las reinas, en este caso 8, porque el tablero de ajedrez es 8 por 8, de manera de que ninguna reina atacara a otra reina. El problema de las reinas no tiene subestructura optimal. En particular, una reina afecta todo el tablero. Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, resolver el problema de las tres reinas, que sería un subproblema del tablero de 3x3, que de hecho, spoiler, el problema de las tres reinas no tiene solución, porque fíjese que si yo pongo una reina acá, estoy tapando todo esto y todo esto. Entonces, la única otra parte donde puedo poner una reina es aquí, y eso tapa esto, así que ya no puedo poner más reinas. A lo más puedo poner dos reinas en uno de 3x3. Entonces, la subsolución del tablero de 3x3 no me permite solucionar el tablero de 4x4, por ejemplo. Entonces, no tiene subestructura optimal. Como no tiene subestructura optimal, entonces no podemos ocupar voraz, programación dinámica, divide y conquista. Todos se nos van a las pailas. ¿Qué podemos hacer? Fuerza bruta primero. ¿Cómo hacemos fuerza bruta? Bueno, colocamos una reina, luego colocamos la otra y probamos todas las combinaciones nomás. En un tablero de 8x8 estamos hablando de 10 elevado a 12 combinaciones. 10 elevado a 12 es un número grande. Tan grande que en un computador moderno, si probamos todas esas combinaciones, deberían demorarse algo así como 1000 segundos. Lo cual para un tablero de 8x8 es ridículo, ¿no? 1000 segundos es nada. O sea, es mucho para un tablero tan chico. Entonces, si probáramos, por ejemplo, un tablero de 20x20, quizá cuánto se demoraría. Así que vamos a ocupar una nueva estrategia que se llama backtracking. ¿La han escuchado alguna vez? También se le dice algoritmo de poda, Sí, también la conocí. Sí, ¿sí? igual. ¿Lo conocen? Entonces la puedo pasar un poco más rápido, ¿no? El algoritmo de poda es bastante simple en realidad en términos generales. Lo que usted hace es hacer el árbol de búsqueda completo. Sin embargo, cuando se da cuenta de que por ahí no va la cosa, no sigue. Eso es todo. Por eso se llama de poda, porque corta la rama del árbol. ¿Eh? Entonces, ¿cómo podemos realizar un backtracking de la nada? Entonces, tenemos que generar el árbol de búsqueda. Entonces, ¿cómo tenemos un árbol? Primero, necesitamos la raíz del árbol, o sea, el punto de partida. En el caso del problema de las n reinas, ¿cuál sería el punto de partida? La posición 00. La primera casilla. No, están confundiéndose. Estamos en el árbol de búsqueda, por lo tanto, estamos buscando soluciones. Una solución es poner la reina en la posición 1-1, poner otra reina en la posición 4-3. Ah, ya entiendo, ya Entonces, entiendo. O sea, sería como probar con una reina, luego probar con la segunda, y algo, cuando haya un problema, probar todas las combinaciones, y esa es, luego de eso, que esa- ninguna funciona, eliminamos una reina de las últimas que pusimos y probamos en al- otra posición. algo así, pero no tanto. Esto se hace de manera automática. Pero lo primero que tenemos que hacer es el árbol de búsqueda. Y en el árbol de búsqueda tenemos soluciones. Las soluciones son reinas en el tablero. Entonces, ¿cuál es la solución inicial? La primera, la obvia.
la primera solución, que es parcial, la primera solución parcial, ¿cuál sería? ¿Se acuerda cuando le dije que el conjunto vacío es un conjunto? ¿Sí? Entonces, la primera solución, ¿cuál sería? Mm, no, sin reinas. El tablero vacío. El tablero vacío. Desde ahí partimos, porque antes de poner una reina en el tablero no tiene reinas. Y es una solución parcial. El tablero sin reinas. Entonces, todo problema parte desde la solución parcial inicial, que generalmente es la solución vacía, que en este caso es, no tenemos reina en ninguna parte. Luego tenemos que tener una función de rechazo. ¿Cuál sería la función de rechazo en el problema de las reinas? O en realidad yo creo que mejor voy a partir por la función de hijo, porque así pueden tener alguna idea de la función de rechazo. ¿Cuál sería la función hijo? Si el padre, en este caso, que es la raíz, es el tablero sin reinas, ¿cuál sería la función hijo? Estamos en el árbol de búsqueda. Disculpa, ¿qué pasa? Me parece Eh, mucho que ustedes no tienen muy claro el concepto de árbol de búsqueda. Algo que... Según yo, el árbol de búsqueda sería algo así como en el primer nodo almacenamos la primera reina, avanzamos a la siguiente, segunda reina. Si no sí, funciona una exacto, con otra reina, exacto. retrocedemos y probamos en otra posición. Eso Claro, es lo pero que decía de es que usted está hablando de la poda completa, me está dando el algoritmo completo y yo le estoy diciendo partámoslo por pedacitos para que después cuando apliquemos otro ejemplo podamos hacer algo similar. Entonces, si el padre, el nodo padre, tenemos acá, el nodo padre es el tablero totalmente vacío. ¿Cuál sería el primer hijo? La reina en la primera posición. La reina en la primera posición disponible, correcto. Ese es el primer hijo. Ahora, vamos a hacer una pequeña optimización, pero esto es algo de perogrullo, que como la reina no puede, siempre ataca a tanto la vertical como la horizontal, entonces nosotros podemos descartar completamente, por ejemplo, todas las filas. Así que podemos trabajar por columna. Así que el primer hijo es poner una reina en la primera posición disponible de la primera columna, por ejemplo. Entonces, si yo hago el hijo del hijo, entonces la reina acá, no la segunda reina, no la coloco acá, sino que la coloco acá. Ahora, obviamente eso también está malo, pero por lo menos ya Bueno, descarté una de los ejes, ¿ya? Entonces, si eso es la función primer hijo, poner la reina en la siguiente columna, ¿cuál sería la función hermano? poner la reina en la primera reina en la siguiente casilla. Exacto, aquí. Exacto, esa es la función siguiente. Entonces, dado eso, ¿cuál sería la función de rechazo? Habría que comparar una Ya, reina si es que ataca a otra. ya, Si ese es pero el caso, se corta. sí, pero Em, ojo,
esto tiene que ser optimizado. No comparamos todas las reinas. La única reina que comparo es la última que puse, porque Sí, pues todas las comparamos. reinas anteriores supuestamente están bien. Porque fíjese, cuando yo puse esta reina, esa reina estaba bien, porque no se está comiendo con ninguna otra. Cuando yo muevo y voy al hijo, porque el recorrido del árbol de búsqueda es por profundidad, y yo pongo la siguiente reina, inmediatamente pregunto por la función de rechazo. Y solo comparo la última reina que puse con todas las anteriores. Y, oh, esta reina está siendo atacada, por acá no va, rechazado. ¿Cuál sería la Oda. función de aceptación? Una función de Cuando aceptación. revisas la última reina, si no está atacando a otra reina, está aceptada y se sacan hijos. Exacto. En este caso, como somos óptimos y la función de rechazo ya vio que si es que la reina estaba siendo atacada, la función de aceptación es tan simple como puse la última reina. Sí, tiene Finalmente, sentido. ¿ah? No, nada. Estamos conversando aquí con una... Ok. Finalmente, la función de output, que a veces vale la pena, es que cuando la función de aceptación no es completa, o sea, en algunos problemas usted se da cuenta antes de terminar que ya terminó. Entonces existe una función de output que completa la solución. En este caso, no vale mucho la pena, así que nos quedamos tal cual. Una vez que usted tiene definida todas esas funciones, usted puede hacer el cálculo. Y se trabaja así. Tenemos la raíz, tenemos nuestro primer hijo, tratamos de calcular el siguiente hijo porque estamos por profundidad y nos damos cuenta que esta debe ser rechazada. Así que podamos toda esa rama que tiene varias ramificaciones, no existe, y nos vamos con la siguiente. Pero aquí nos damos cuenta que de nuevo la reina está siendo atacada, la última que puse. Así que se rechaza y se intenta con el siguiente. Y dado que ese sí es correcto, ahí se continúa. Eso es backtracking. Acá está el resumen de lo que conversamos anteriormente. Y este es el pseudocódigo. Este pseudocódigo siempre, por favor, siempre se escribe así. Por lo menos en esta asignatura. Debe escribirlo de esta manera. Si usted no lo escribe de esta manera, no lo voy a considerar un backtracking. Y va a estar malo, aunque funcione. Aunque funcione más rápido, incluso. Backtracking es, si la función de rechazo envía true, retorno, o sea, lo podé. Si la función de aceptación envía true, imprimo. Calculo el primer hijo y mientras el el elemento actual, el nodo actual, sea distinto de nulo, llamo a backtracking de manera recursiva y calculo el siguiente, el hermano. Eso es backtracking. Tiene que tener esta forma, porque esta es de la forma en que nosotros lo estamos estudiando en esta asignatura y por lo tanto, la forma en las cuales definir función reject, accept, first, next y output si es que vale la pena, tiene sentido. Si no, no van a tener sentido. ¿Me entienden? Tengo una pregunta. ¿Qué significaría en este caso entonces el P antes del P, El C? P es el problema. Ah, bueno. Bueno, por ejemplo, en el caso del tablero, el problema, en el caso del tablero no tiene mucho sentido porque la configuración C es el arreglo que tiene las posiciones de las reinas en cada columna. Así que el problema no aparece. Pero, por ejemplo, hay unos problemas de backtracking que incluye cálculo de matrices. Y no le va a estar pasando las matrices a cada rato. La matriz es una variable global y lo que le pasa es el orden, por ejemplo, en el cual usted está haciendo el cálculo. Por ejemplo. Por eso es que el problema se deja como una variable global, para que no ocupe memoria de más. Recomendaciones. Mientras más cerca
de la raíz nosotros podamos rechazar, es mejor, porque la poda es más óptima. O sea, es mejor si la función de rechazo es capaz de darse cuenta que por ahí no va lo más pronto posible. Lo mismo en la función de aceptación. La función de hijo, ya sea primer hijo o hermano, pasa lo mismo, pero en otro sentido. Mientras más restrictiva, mejor. Por ejemplo, nosotros pudimos haber hecho que la función hijo no sea solamente por columna, sino que pruebe todos los casos. O sea, ponga la reina en la primera posición, el hermano, el hijo es poner la reina en la siguiente, poner dos reinas en la misma columna, no es muy óptimo, es poco restrictivo. Entonces nosotros obviamos eso y ponemos una reina por columna. Ahí estamos siendo más restrictivos. Pero usted dice, bueno, pero profe, entonces tampoco pongamos una reina en la misma fila. Eso también se puede hacer. Pero después podemos ser más y decir, entonces tampoco las diagonales. Cuidado, cuidado. Porque si es que nos ponemos, disculpen, disculpen, puede ser urgente. ¿Aló? Buenas tardes. Ya, deme un segundo, le voy a decir, ¿usted está afuera? Sí, le voy a decir a mi esposa que estoy en clase. Ya, chao. Espéreme un segundo. ¡Amor! La tía del furgón está afuera. La tía del furgón está afuera. La tía del furgón, sorda. Sorry. Ya, ahora puedo continuar. Si somos demasiado restrictivos en la función de hijo, podemos tener un problema, porque ser demasiado restrictivo implica poder de cálculo. Entonces, si es que calcular el hijo, en vez de ser orden 1, resulta, por ejemplo, orden n, orden cuadrático, se nos complica. Y finalmente, la función de output, que es simplemente completar la salida, mientras la mejor la podamos hacer en términos de eficiencia, está mejor y eso no hay mayor dificultad. Entonces, ¿cómo podemos definir correctamente un problema para resolver por backtracking? Los problemas que resuelve backtracking se llaman problemas de satisfacción de restricciones. Entonces, se define como una tripleta. La tripleta es X, D, C. X es el conjunto de variables. En el problema de las 8 reinas, por ejemplo, ¿cuántas variables tenemos? 8. 8. Porque son una reina por columna. Así lo estamos definiendo. Puede usted definirlo una reina por fila, está bien, pero una reina por columna. Segundo, el conjunto de dominios. El conjunto de dominios es el valor al cual pertenece cada una de las variables. En este caso, es bastante obvio, ¿no? Si tenemos que la variable x0 corresponde a la columna 0, o sea, la primera, entonces x0 pertenece al dominio desde posición 1 hasta posición 8. Lo mismo pasa con x1, x2 hasta x7. Y finalmente tenemos lo que da el nombre al problema, el conjunto de restricciones C. C porque en inglés restricciones se escribe constraints, con C. Entonces, aquí lo que hacemos es una relación, generalmente matemática, entre las distintas variables. En este caso, lo que pasa es que xi tiene que ser tal que es distinto a cualquier xj, tal que j es distinto de xi, y además se da de que xi tiene que ser tal que no es igual a xj más la diferencia entre i y j. ¿Se entiende? ¿Para qué le voy a mentir? No entendí. Mire, no es tan difícil.
No es tan difícil. Aquí nos fuimos al chancho, acá. Por ejemplo, tenemos que el problema, tenemos nuestro conjunto X y los valores son 1, 3, 5, 7, 4, etcétera. ¿Ya? Lo que pasa es que si x2, por ejemplo, es igual a x1 más 1, entonces debo rechazar. ¿Por qué? Porque significa que x2 está en la diagonal de x1, ¿cierto? Claro, Ya. eso se supone. Ahora, fíjese, ponga ojo. x7 si tiene que también ser distinto a x1 más 6. Y eso es lo mismo que x1 más 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, en general, xy tiene que ser distinto a xj más y menos j. Es la regla general, porque si xy es 7 y j es 1, entonces tenemos 7 menos 1, 6. Es la regla de la diagonal, solamente escrito de manera matemática. Sí, ahora lo veo. Ya, eso es, po. Eso es todo, nada más. Eso es todo. Entonces, tenemos muchos problemas que se pueden resolver con backtracking. El más característico de todos es el Sudoku. El Sudoku es un problema de backtracking. Yo me acuerdo que en los primeros años de la carrera hice una cuestión para resolver Sudoku en C. En C. ¿Pero lo hizo con backtracking? Bueno, ah, buena pregunta, no me acuerdo, Buena no sé qué pregunta. lo hice. Ya. Con esto terminamos con backtracking. Y tenemos un par de minutos más antes de empezar con lo siguiente. A ver, ya que nos queda algo de tiempo antes de empezar con la siguiente parte, que ya vamos a ir, ya con esto terminamos como lo básico de lo que debieran haber sabido desde pregrado. De ahora en adelante vamos a empezar con cosas un poco más avanzadas, tampoco demasiado avanzadas por como estoy viendo que está, pero más avanzadas, ¿ya? Eh, con lo que voy a hablarles hoy día, más este ejemplo de restricciones, vamos a hacer un ejercicio. ¿De qué se trata este ejercicio? Para a los que le fueron mal en la evaluación 1, por favor, póngale ahínco a este ejercicio, porque la gracia es subir la nota. Vamos a hacer dos cositas muy lindas. La primera, el Sudoku, con backtracking. Fácil, simple. Lo único que le pido es que lo haga bien, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Definir la raíz, la función de rechazo, la función de aceptación, la función hijo, la función siguiente, escribir este código en su lenguaje preferido, escribir el código de cada una de sus funciones en su lenguaje preferido, y listo. Me lo envía. ¿Cómo se les va a entregar el Sudoku? El Sudoku se le entrega como un arreglo, o sea, como una matriz de 9 por 9, donde el casillero vacío es 0 y el casillero que tiene un número ingresado es un número del 1 al 9. Usted deberá entregar el Sudoku resuelto como salida, o bien, si es que el Sudoku no tiene solución, decir este Sudoku no tiene solución. Ya se lo voy a especificar de manera formal durante los próximos días. Ese es el primer ejercicio. Bastante simple, ¿no? Parece divertido, la verdad. Sí, ¿cierto? Pero el segundo ejercicio es bastante más divertido. Y eso lo vamos a ver con la materia que viene ahora. Así que, si me lo permiten, nos vamos a desconectar, nos vamos a reconectar y vamos a hablar de
programación avanzada. Así que desconectémonos y nos volvemos a conectar aquí mismo, ¿ya? Ya, nos vamos conectando de a poquito. Está Diego y Tomás. Esperemos a ver si se conecta un poco más mientras abro otras cosillas. Veamos. Esto es 2. Aún no se conecta el resto. Esperemos a lo más 2 minutos más, a lo más. Y si no, le damos. ¿Qué pasó aquí? No, no pasó nada, no me interesa. Ahí está José. Y me falta uno, Franco. Ahí está, muy bien. Ya, estamos todos. Estamos todos. Ya, ok. Vamos a compartir el siguiente. ¿Qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de algoritmos probabilísticos. ¿Han escuchado hablar de algoritmos probabilísticos? He escuchado un poco, creo que en análisis y diseño de algoritmos. Debieron. ¿Y qué les dijeron ahí? ¿Se acordarán algo? ¿Poquito? Profe, ¿qué preguntó? Que justo me caí. Algoritmos probabilísticos. ¿Les hablaron alguna vez de ellos? ¿Los conocen? ¿Lo han escuchado? Esa es la pregunta. Ah, creo que lo hablaron en clases, pero creo que no lo ¿Alguna vez pasaron. programaron con algoritmos probabilísticos? No recuerdo. Creo que para los algoritmos probabilísticos utilizábamos en muchos casos cosas como valores aleatorios, como esta cosa del No. método Monte Carlo, cosas así, ¿o no? Claro, claro, pero ¿y resolvieron un problema con probabilísticos? Esa es la pregunta. No, solo los entendimos, no Ya, desarrollamos ahora, ejercicios. ahora vamos a hacer uno. A ver, ¿qué es un algoritmo probabilístico? Ok, tenemos Quicksort. Quicksort es genial, todo lo que tú quieras, pero es un algoritmo que tiene un peor caso. Y el peor caso no es poco frecuente. Porque claro, uno dirá, a ver, el peor caso del Quicksort es 1 entre n factorial. Pero el problema es que el peor caso es justo cuando viene ordenado al revés, me parece mucho. Y si estás ordenado al revés, ¿qué tan poco frecuente es que alguien te escriba los datos y viene justo ordenado al revés? No es poco frecuente, puede pasar. Entonces, el promedio de Quicksort en casos reales no es tan bueno finalmente. Entonces, ¿ocupamos Heapsort? La respuesta es no. Recordemos que el pivote es siempre el elemento más a la derecha del quicksort, el elemento que más a la derecha está en el arreglo. ¿Qué pasa si el elemento de más a la derecha no es el elemento de más a la derecha? ¿Qué pasa si el pivote lo elegimos al azar? Si el pivote lo elegimos al azar, la probabilidad de que el peor caso aparezca, independiente de la entrada, sí es 1 partido por n factorial. Pero ahora, en términos reales, es casi imposible que realmente te aparezca ese peor caso. Eso es un truco que se llama el quicksort probabilístico. Ese tipo de cosas podemos hacer. Ahora, claro, no es tan maravilloso en este caso, pero cuidado, hay algunas cosas que podemos hacer que son bastante más geniales. De hecho, ¿qué tal si se los demuestro?
Miren. A ver, déjenme buscar acá. Debería yo tenerlo. El punto es que quiero encontrar dónde tengo esto yo. ¿Dónde lo tengo? Quizás estaba aquí mismo, ¿no? No. Acá está. Acá está. Entonces voy a abrir editar. Aquí está. No, no lo quiero abrir con esto. Quiero abrirlo con el Notepad++. Aquí. Ahora sí se los voy a compartir. Entonces, vamos acá y compartimos. Acá ustedes pueden ver el nreinas.java, que está hecho en Java. ¿Por qué? Porque en Chillán les gusta Java. Lo siento. Y yo hacía clase allá. Pero fíjense que aquí está nuestra función de rechazo, que como les dije, está escrito según lo que le había dicho, el ILL-I, ¿se acuerdan? Bien. Está la función de primer hijo, la función de siguiente hijo. Acá está el backtracking mismo, acá está el output. Y la función de aceptación la hardcodeé aquí, que le dije si el largo es exactamente el largo del arreglo. Entonces, esta simple función es el nreinas escrito en Java, con backtracking. Así que miren, vamos a ir a la línea de comandos. Y les voy a compartir ahora las líneas de comandos. Tranquilos, tranquilos. New share, línea de comandos. Acá está. Entonces voy a compilarlo. Vamos a compilar el nreinas. Javac. ¿Qué hice? Ah, idiota. Punto Java. Ya. Está compilado. Entonces ahora vamos a ejecutarlo. Java, perdón, con minúscula. Java, nreinas. Y el nreinas, si fíjese, aquí está con argumento. Compilado con argumento, entonces le doy el nreinas de 8, tablero de 8 por 8, ¿ah? Y ahí aparece el arreglo de 8 por 8. Y si usted lo verifican a mano, está bien, ¿ya? Entonces, el tablero, por ejemplo, tablero de 15 por 15, no se demora nada. El tablero de 30 por 30, Ese le cuesta más. se demora mucho, espérense. Quiero encontrar el sweet spot. A ver, el de 27 por 27, ya, el 27 por 27 lo hace rápido. El 28 por 28, ya, ok. El 29 por 29 se demora. El de 30 ya como que se muere. Pero yo creo que lo va a hacer. El punto es que probemos con uno más feo. 40. Dejémoslo corriendo. Sigamos con nuestra clase. El azar nos puede ayudar a resolver problemas de manera eficiente. ¿En cuál casos? En los casos donde la solución determinista tradicional se demora mucho, como por ejemplo en el RNAs de 40. En general, los algoritmos probabilísticos lo único que hacen en términos de su lógica es introducir un número azaroso de distribución uniforme idealmente que se incorpora en esta lógica y gracias a la distribución de probabilidad nos permite una aceleración en la respuesta que buscamos. Puede que el tiempo o la memoria o ambas sean afectados de manera positiva por la distribución de probabilidad. Entonces, lamentablemente tiene sus desventajas. La desventaja es que puede ser que algunos algoritmos probabilistas no terminen nunca de computar con una o terminen o se demoren extremadamente mucho con una probabilidad bastante baja, pero son algunos, ¿ya?
dado los mismos datos, si es que hay múltiples soluciones correctas, aun cuando dé la solución correcta, el algoritmo probabilístico pasa que da a veces una solución correcta, a veces otra solución correcta. Aunque las dos sean correctas, no siempre da la misma solución correcta. Caso que el algoritmo determinista siempre hace. Un algoritmo probabilístico en algunos casos puede presentar errores. O sea, usted le pregunta qué día es hoy y el 99% de las veces le va a decir que hoy día es jueves y de repente le va a decir que es lunes. Y principalmente en análisis de complejidad es bastante engorroso. ¿Ya? Como les dije, los algoritmos probabilísticos se ocupan porque hay problemas que se demoran mucho. Mucho, cuando me refiero a mucho, me refiero a, de repente, más allá del tiempo disponible que tenemos de aquí a que el universo colapse. Entonces, aplicamos métodos probabilísticos. ¿Cuáles son estos métodos? Tenemos los métodos numéricos y luego tenemos los métodos exactos. Y de los métodos exactos, tenemos la subdivisión en algoritmos tipo Monte Carlo y algoritmos tipo Las Vegas. Monte Carlo y Las Vegas son porque el casino de Monte Carlo y el casino de Las Vegas, o los casinos que hay en Monte Carlo y Las Vegas, son los lugares más importantes del mundo en términos de casinos. Los algoritmos numéricos se enfocan, como su nombre lo dice, en respuestas numéricas. O sea, no buscamos un resultado exacto, como lo estábamos viendo hasta el minuto, con algoritmos que decíamos, por ejemplo, quiero el arreglo que resuelve tal problema. Acá es, quiero un número. Por ejemplo, Leclerc, que era un naturista, creo. Sí, un naturista. Propuso un algoritmo para calcular pi en 1733 y extrañamente hablando, daba el resultado de pi con bastante certeza. Supóngase usted que tiene una aguja. Esta aguja tiene un largo que se le denomina largo L. Supóngase usted además que tiene un suelo de madera. ¿Alguna vez has visto un suelo de madera? Sí, varias ¿Sí? veces, muchas veces. En el peor de los casos, si usted es muy cuico, hablemos de estos suelos de piso flotante. También cae al caso. Y el ancho de la madera es T. La probabilidad de que la aguja toque las aberturas que hay entre dos maderos está determinada por una fórmula. La probabilidad es igual a 2 veces el largo de la aguja dividido el ancho de la madera por pi. ¿Por qué por pi? Porque la aguja tiene la posibilidad de girar. Por eso es pi. Entonces, si usted hace un par de arreglos, resulta que pi va a ser igual a 2 veces el largo de la aguja multiplicado por la cantidad de intentos dividido por t por la cantidad de aciertos. Y eso le va a dar el valor de pi. Y podemos acá ir a esta cosa, que déjeme ver si es que tengo que hacer un nuevo compartir o no. Parece que sí. A ver, déjeme un segundo. Voy a ir a la página. Ahí está. Voy a compartir la página. Obviamente, como no estamos en clase, no tengo ni a la aguja ni al suelo de madera. Si estuviéramos en clase lo haría. Pero como no estamos en clases presenciales, voy a tener que hacer este simulador, ¿ya? Este es el algoritmo de Buffon, que así le llamó Leclerc, no me acuerdo por qué. Creo que es Leclerc-Buffon, no me acuerdo. La cosa es que aquí tenemos nuestras maderas. Y si, por ejemplo, tiramos una aguja, tenemos que tirar otra aguja, y ahí vamos tirando las agujas. Ahí tiene usted una aguja, señor Diego. Tiramos la aguja y la aguja cae azarosamente, ¿ya? Entonces, supongamos que tiramos 10 agujas. Si tiramos 10 agujas y calculamos el valor de pi, usted se da cuenta que con solo 10 agujas
podemos aproximar el valor de pi a 3.23. No está mala. ¿Qué pasa si tiramos 100 agujas? Bueno, se nos escapó un poco, 3.36. Tiremos 1000 agujas. Y con 1000 agujas estamos hablando de 3.15. Tiremos, a ver, 100.000 agujas. Con 100.000 agujas llegamos a 3.14. ¿Mm? Para hacer 1733, no está mal. Ahora, hay otro algoritmo que se llama la integración Monte Carlo. No confundir con los algoritmos Monte Carlo, no son lo mismo. ¿Por qué le ponen el mismo nombre? Porque pucha, no hay muchos nombres para cosas de azar. La integración Monte Carlo se ocupa hoy en día. ¿Por qué? Porque las integrales que usted tiene acá, hay integrales que no tienen solución exacta o que la solución exacta es demasiado compleja. Entonces, ¿cómo un computador resuelve una integral? El computador lo que hace es ocupar esta formulita de acá, que es una aproximación. Lo que se hace es que como usted quiere calcular, ¿dónde está mi lápiz? Como usted quiere calcular la integral de una curva, y la integral de una curva no es nada más que el área bajo la curva, usted lo que hace es tomar rectangulitos para aproximar la curva. Y lo que hace es que mientras más delgado el triangulito, digo el rectangulito, mientras más delgado, más cerca usted está de la solución. Aprovechando de eso, usted lo que hace es hacer una distribución uniforme para poder aproximar el valor con esta función que usted ve acá. Hace una distribución uniforme de puntos y esa distribución uniforme de puntos hace la distribución de los rectángulos y algunos rectángulos puede ser que, por ejemplo, la curva está aquí y tiene un rectángulo que es así y luego tiene un rectángulo que es asá. Entonces, la parte, perdón, que es así, por ejemplo. Entonces, la parte que acá le faltó se compensa con la parte acá que calculó de más. Entonces, con la buena probabilidad, con un buen, eh, la distribución azarosa, resulta que se va a acercar bastante al resultado que usted quiere. Y así no es necesario aproximar a un ancho de rectángulo infinitesimal, porque si no se va a demorar mucho. Y eso se ocupa hasta hoy en día. También existen cosas como y también se ocupa mucho. Déjeme ver si es que puedo tener algo en blanco. Aquí, ahí. Tengo esta figura extraña. Pregunta. ¿Cuánto vale el área bajo el área de esa figura extraña? La figura A, computacionalmente hablando. Lo que tendría que hacer es aproximar infinitesimalmente, se demora 1 kilo. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta. Lanzar dardos. Dardos. Tira dardos o computacionalmente puntos azarosamente. Luego cuenta y dice, el área de la figura A es la cantidad de puntos dentro, o sea, llamemos a los puntos dentro A minúscula de C aciertos, dividido la cantidad de intentos multiplicado por el área del cuadrado que la circunscribe. Entonces, mientras más tiros realice, más se acerca a la solución. Juguete, pero interesante, de todas maneras. Ahora vamos a lo bueno. Los algoritmos Monte Carlo. Los algoritmos tipo Monte Carlo son para soluciones exactas, ya no numéricas.
entonces ya no estamos hablando de optimizaciones, estamos hablando de resultados explícitos. Los algoritmos Monte Carlo dan una respuesta exacta, pero puede que se equivoquen con una probabilidad baja. Mientras más tiempo usted le dé para ejecutar, mayor es la probabilidad de que la respuesta es correcta. Así que ahí tiene usted un trade-off entre tiempo y eficiencia. Un algoritmo Monte Carlo se dice P correcto, con P siendo un valor numérico, si es que la probabilidad de que dé una respuesta correcta es igual a P. Un buen algoritmo Monte Carlo debe necesariamente tener una probabilidad P mayor a 0,5. Si no, no tiene sentido. Entonces, si un algoritmo Monte Carlo tiene una probabilidad P mayor al 50%, lo que usted hace es tirarlo muchas veces y hace una votación. ¿Cuál es el resultado que es la mayoría? Si ese resultado es la mayoría, quiere decir que ese es el resultado correcto. Y eso es lo que se hace. Se puede calcular primalidad ocupando el pequeño teorema de Fermat, que dice que si n es un primo, entonces existe, para todo a, que es menor al primo, se tiene que a elevado al primo menos 1, mod el primo, va a ser 1. Entonces uno lo que puede hacer es ocupar lo contrario. Lo que trata uno de hacer es encontrar el a tal que destruya. Entonces usted hace una distribución uniforme, saca un elemento y trata de probar que es falso. Entonces, si usted tira muchos números y en todos los números que usted probó que están distribuidos uniformemente, soy incapaz de demostrar que es falso, entonces hay una alta probabilidad de que el valor que yo prueba es primo. De eso se trata. Ahora, basta que un A me diga que es falso para yo inmediatamente decir, este no es primo. Entonces, hay algunos que se llaman como primos engañosos o falsos primos que tienen una distribución de probabilidad muy alta de elementos que sí cumplen el pequeño teorema de Fermat. Hay una teoría detrás que es muy rica respecto a esto y los primos actualmente se trabajan con Fermat, ya que los computadores cuánticos no están aún en boga. Los computadores cuánticos pueden calcular primalidad de manera eficiente. Son los únicos. ¿Ya? Entonces, la P correctitud del pequeño de este código depende de qué tan primo es el n, si es un primo falso o no, pero es lo que se ocupa. Y luego también tenemos los algoritmos Las Vegas. Los algoritmos Las Vegas son casi lo mismo que Monte Carlo, pero no admiten error. Entonces, ¿qué es lo que hace? El algoritmo Las Vegas tiene dos opciones. Una, se le da un tiempo determinado y si en ese tiempo determinado no ha encontrado la respuesta correcta, dice, no lo encontré. Por el contrario, si en el tiempo que uno le da encuentra la respuesta correcta, la dice. Y existe el otro tipo. Se le da el tiempo que él quiera y se le da la responsabilidad a la distribución azarosa de que determine más rápido o no. Veámoslo, por ejemplo, con el quicksort. Quicksort, si es que elegimos el pivote azarosamente, entonces, en el caso de que los pivotes sean mal elegidos, se va a demorar mucho. Entonces, yo tengo la opción, fíjense, la opción de decir, ¿sabe qué? Si es que se demora más de X cantidad de tiempo, corte la ejecución e inténtelo de nuevo. No voy a tener la mala suerte de 2 veces tener la mala distribución de los pivotes. Entonces, en un caso hipotético malo, voy a tener que ejecutarlo 2 a lo más 3 veces en el log n para obtener el orden. En caso contrario, puedo tener un caso 1 partido en n factorial que se demore n cuadrado en vez de n log n. Entonces ahí uno decide, ¿qué quiere? ¿Que lo ejecute muchas veces o lo dejo nomás? Total, depende.
Ahí depende del usuario, cuál de las dos alternativas Las Vegas se ocupan. El que siempre termina se le denomina algoritmo tipo Sherwood. Sherwood por el bosque de Sherwood, de la historia de Robin Hood. ¿Por qué? Porque le roba a los ricos para darle a los pobres. Acá es lo mismo. Le roba a los eficientes para darle a los ineficientes. Tienen nombres bien creativos estos juegos. Bueno, como les dije, un ejemplo del algoritmo de Sherwood es el del Quicksort. Veamos problema de las n reinas. Era el mejor algoritmo de backtracking para el problema de las n reinas, visita 114 nodos. ¿Cómo sería una estrategia Las Vegas? Recordemos que no podemos ni en la vertical ni en la horizontal tener elementos. Entonces, lo que hacemos es que tenemos columnas con números únicos, o sea, tenemos una permutación de 1 a n, que en este caso, en el caso de las 8 reinas, es de 1 a 8. Es una permutación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en algún orden. Esa permutación la probamos y lo que hacemos es que si la permutación es incorrecta, podemos hacer cambios locales de subpermutaciones con un solo for. Si esa permutación no es exitosa, se vuelve a generar una nueva permutación al azar. Esa es la estrategia de las n reinas probabilístico. La probabilidad de éxito, si es que nosotros generamos para las 8 reinas, que en realidad es la probabilidad de éxito para las n reinas en general, es del 12,9%. Los nodos que se visitan si hay éxito son 9,9, dejémoslo, 9. Y si hay fracaso, en el peor de los casos tenemos que visitar como 7.000 nodos. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar la esperanza y tenemos que el promedio de nodos, esto es un cálculo matemático, son 56 nodos. Entonces, si vemos, nosotros dijimos que, perdón, tenemos 114 nodos en el caso del algoritmo determinista, y en el probabilístico tenemos la esperanza de solamente visitar 56 nodos. Es más o menos la mitad. No parece muy impresionante, pero ¿qué pasa con el problema de las 39 reinas? En este caso estoy probando 40. El algoritmo de backtracking visita 11.000 millones de nodos. Y el algoritmo Las Vegas visita menos de 10.000 nodos. ¿Vamos? Acá Uy. pueden ver aún que se está ejecutando el algoritmo de las 40 reinas y si se da cuenta, aún no termina. Vamos a cancelar esto. Me aburrí. Yo tengo aquí programado, les voy a compartir. Les voy a compartir. El N reinas probabilístico, que no lo programé yo, lo programó señor Timothy Rolfe, que lo que hace es efectivamente, vamos a analizarlo. Usted le pasa el tamaño del tablero, se lo pasa por el argumento, así que es igual que mi programa. Inicializa el arreglo, que es el del tamaño. Luego lo que hace es poner en cada número, o sea, en la posición 1 es el número 1, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y luego hacemos un ciclo while. El ciclo while, que está aquí, que es build, lo que hace es hacer un shuffle. Eso quiere decir que hace una permutación. Al hacer una permutación, luego hace un ciclo for, donde ve si es que hay algún problema en la diagonal. Si hay algún problema en la diagonal,
los trata de intercambiar de manera voraz. Pero si es inválido, lo que hace es volver a ejecutar el retorna false, sí, false, y lo que hace es ejecutarse de nuevo. Es lo que les dije, ¿no? Crea una permutación al azar, comprueba que está correcta. Si no está correcta, intercambia un par de cosas a ver si lo podemos solucionar. Si no lo solucionamos, volvemos a hacerlo. Eso es todo. Veamos, ¿qué tal? ¿Qué tal funciona esto? Voy a compilar el nReinas probabilístico y ahora lo voy a ejecutar. ¿Cuánto creen ustedes que se demore el nReinas probabilístico con un tablero de 40 por 40? Vamos a ver. Listo. ¿Listo? Eso es. Podríamos hacer el análisis para saber que se demoró tanto tiempo. No sé por qué, pero no lo escucho bien. Se escucha como entrecortado. Así que si o lo arregla o también puede escribirlo por el chat, que lo tengo acá. Pero sí, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, me gustaría en estos minutos que nos quedan explicarles la siguiente, lo que vamos a hacer ahora, porque recuerden que les dije que íbamos a tener dos cosas que hacer. Así que déjenme ver si es que encuentro esta cosa. Esto es, A ver, probando, 1, 2, ahora sí. ahora sí. Ya que le preguntaba si es que uno, por ejemplo, podría revisar uno podría analizar el código de por qué se demoró tanto con 30 y consiguió hacerse con 29 o así. Supongo que es El de porque backtracking. Es que el de backtracking es un algoritmo determinista, se tiene que demorar. Lo que pasa es que ahora lo ejecutamos con el algoritmo probabilista. El de probabilista nunca se demora. qué maravilla. El probabilista, gracias a la distribución de probabilidad, es extremadamente rápido. No, no pasa nada. Siempre se va a demorar poquito. Esa es la ventaja. Entonces, la forma probabilística de programar nos permite una aceleración en ciertos problemas, como este. Y también tenemos otro problema que les quiero mostrar, pero no, creo que perdí el enlace. A ver, acá está. Déjenme ver si es que tengo. Acá está. Perfecto, perfecto. Yo creo que ahora debería compartirles mi pantalla porque en realidad estoy como saltando de hartas cosas en hartas cosas, así que les voy a compartir la pantalla completa. Mi pantalla. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Miren, este es el problema del Battleship. ¿Ustedes jugaron al Battleship cuando eran chicos? Sí, Sí, bien, aleluya. Sí, sí. El Sí, sí, Battleship, recuerdo el juego. ¿sí? Pero este Battleship es especial. No son dos jugadores, es un jugador. Usted juega contra la computadora. La computadora ubica los barcos de manera azarosa en el tablero y usted tiene 100 tiros para hundirlos. Obviamente, si usted hace un tiro por posición, los va a hundir todos. ¿Cuánto se va a demorar? 100 tiros, a lo peor. Entonces, acá está la descripción de cómo interactuar. Yo tengo una clase que está programada tal que usted puede interactuar solamente disparando y preguntar si ganó. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, hay un video que está acá, que si usted se va aquí, es de Visos, no sé si usted ubica, que es el algoritmo del Battleship. El algoritmo del Battleship, aquí son 7 minutos, es bastante cortito. Está en inglés, pero tiene subtítulo en español. Y este es un algoritmo que creó la naviera de los Estados Unidos. Y nosotros los vamos a emular. Vamos a hacer el mismo o lo más cercano posible a
la estrategia de la naviera norteamericana. Me he visto el video. ¿Lo has visto? Conozco a mi South Canal Muy 2. bien, perfecto. Acá hay ejemplos. Aquí tiene, esto es el datagenetics.com, la página de la naviera norteamericana, donde explica el problema, explica dónde va. Esto es tirar al azar por tirar al azar. Y si se fija, esto es el promedio de tiros tirados al azar. Entonces, el promedio generalmente es 96. Luego, puede crear una estrategia un poquito mejor. Tira al azar, pero cuando encuentra un barquito, tira usted en el alrededor. Va tirando alrededor, en cruz. Y va mejorando. Y cuando termina de ver todo el perímetro, ahí recién vuelve a tirar al azar en otro lado. Esta estrategia mejora de 96 a un promedio de 64, digamos. Luego podemos incluir una estrategia de paridad, que significa que en vez de disparar al azar en cualquier posición, usted solamente dispara en las impares y luego hace el algoritmo de track. Eso baja de 65 a 64. No es mucho. Pero existe la Full Game Rules, que le puede decir que si usted disparó a un barco, le dice cuál barco es el que está, al cual le disparó. Entonces ahí usted incorpora más información y no hace simplemente el recorrido completo, sino que dice, este barco que le disparé aquí en esta posición es un portaaviones que tiene tamaño 3, no me acuerdo si es el portaaviones el que tiene tamaño 3. Entonces, cuando encuentra el siguiente, dice, como tiene tamaño 3, disparo 1, 2, 3 y listo, se acabó. No busco todo el perímetro y ahí puede bajar aún la densidad. Y más encima, existe una función de probabilidad. Y con la función de probabilidad usted puede aún bajar más aún. Lo que hace es que si usted dispara, usted tiene una segunda arreglo donde usted va determinando como escala de grises de probabilidades dónde puede haber más barcos. Si usted disparó acá y falló, ¿dónde es más probable que encuentre barcos? ¿Acá, acá o acá? Probablemente en la esquina superior derecha, porque hay más espacio. Cuando dispara dos barcos, ya cambia un poco y se puede hacer esto. Acá está el full detalle. Y con el nuevo algoritmo usted hace un promedio de 41. ¿Ya? Entonces, acá están todos los algoritmos. Yo lo que les voy a exigir es, no les voy a exigir que hagan esta parte, porque es un poco compleja, sino que simplemente la Full Game Rules. Con las Full Game Rules, yo programé mi intento que tiene un promedio de 49. 49 disparos sobre 100. Ese es mi promedio. Si usted obtiene de 50 para abajo, es un 7. Si usted obtiene el mismo promedio que la naviera norteamericana, además tiene puntos para el certamen. Un punto completo. ¡Oh! Y de los 50 empieza a empeorar, la nota va empeorando hasta los 65. En los 65 es la nota mínima de aprobación, que es un 5. De ahí ya tiene rojo. Entonces, durante los próximos días yo le voy a subir lo que tiene que hacer del Sudoku y el reglamento de este juego. Los va a hacer los dos. Puede hacerlo de a pares si quiere. Puede hacerlo solo si quiere. Y van a tener, con 3 semanas estará bien. Voy a preguntarle a Mónica hasta cuándo tenemos clase para ver cuánto tiempo les doy, pero inicialmente 3 semanas. Yo creo que con 3 semanas deberían andar bien. Entonces, hacen estos dos ejercicios, los suben y lo más probable es que tengan un 7. La mayoría que hace esto tienen 7. Esto es un ejercicio muy entretenido, muy bonito para aprender tanto backtracking como probabilístico. Y esa sería la segunda nota que se promedia con el test que tuvimos anteriormente. ¿Les parece? En cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje. Sí, po. Preferentemente C y Java, C++. En Python ya de acuerdo, pero es que sí puedo. Python. Instalé Python en mi computador para eso. Pero Python generalmente es un poco más lento, pero hágalo en el lenguaje que usted quiera. Sí.
Pensaba que Java sería más lento por ser un lenguaje interpretado. Sí, pero Java se ha optimizado bastante. Además que Python es más interpretado que Java. Ah, bueno, sí. Pero los dos se han optimizado bastante. Pero el más rápido es definitivamente C++. Ya, eso. Nos vemos la otra semana y yo le estoy subiendo esto en los próximos días. Yo creo que mañana. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. Entonces, para enviarlo, ¿hasta cuándo el plazo? 3 semanas inicialmente. La próxima clase hablamos un poquito más. Ah, ya. ¿Ya? ¿Al correo? ¿No hay? ¿O plataforma en Moodle? Va a estar especificado en el enunciado. Ah, perfecto, vale, gracias. Vale.